Han pasado ya ni más ni menos que 3 meses desde que tengo el iPhone 13 Pro Max y ha llegado el momento de reflexionar acerca de qué tal ha sido mi experiencia de uso con el iPhone durante estos 3 meses. Pero bien, teniendo en cuenta que seguramente ya has visto muchos vídeos de experiencia de uso, quiero contarte cuáles son las cosas que más me han fascinado de este iPhone 13 Pro Max y sobre todo las cosas que han hecho y que han marcado la diferencia para que este iPhone se convierta en mi mejor iPhone que he tenido hasta la fecha. Y bien, el primer punto por el que quiero empezar a hablarte es por el de las cámaras. Y sí, sé que tengo pendiente todavía haceros ese vídeo que os prometí acerca de las cámaras del iPhone 13 Pro Max. Pero déjame que te cuente que estoy francamente maravillado. Es que resulta que al final, con un simple dispositivo móvil, bueno, simple, ya me entiendes, como puede ser el iPhone 13 Pro Max, vas a poder obtener resultados sinceramente profesionales con las cámaras de este dispositivo. En mi caso me he ido incluso a grabar yo como filmmaker, pero con una compañera a grabar una sesión de fotografías y, oye, de verdad, increíble, qué resultado tan espectacular puedes obtener con las cámaras del iPhone, con todos los modos que tiene, tu modo retrato, el modo cine, y al final de cuentas, como te digo, es muy versátil y muy cómodo el poder llevar todo lo que puedas necesitar pues en la palma de la mano. Un segundo aspecto que considero también muy pero que muy importante es la batería, y eso que es algo que a todos los usuarios os suele preocupar muchísimo. Pues bien, no me voy a cansar de decirlo vídeo tras vídeo, sesión tras sesión y día tras día. Si tienes un iPhone 13 Pro Max y haces un uso bajo, normal o intensivo, debo de decirte que te debes de olvidar del tema de la batería. Va a aguantarte perfectamente todo el día. Obviamente, si por ejemplo eres una persona que le da un uso profesional al iPhone, como por ejemplo dedicando la inmensa mayoría del tiempo, y eso quiere decir jornadas laborales, por ejemplo, de 8 horas, dedicado exclusivamente a hacer, por ejemplo, fotografía y vídeo, pues obviamente que te va a faltar batería, pero eso te va a pasar tanto con un iPhone como con cualquier dispositivo móvil, incluso con las cámaras profesionales de grabación, porque al final estás haciendo un uso que ni siquiera roza lo excesivo, sino que es un uso 100% dedicado, que por tanto, como te digo, sí vas a necesitar tener un sistema de carga adicional porque no te va a llegar. Pero si le haces un uso de correo, ver contenido multimedia, escuchar música en el gimnasio, cronometrar tus entrenos, utilizar Google Maps, hacer varios vídeos y hacer bastantes fotografías al cabo del día, pues bueno, vas a llegar al final del día sin ningún tipo de problema. En mi caso concreto, yo utilizo el iPhone con la Dual SIM, que eso es algo que consume bastante batería. Todos los días hago como mínimo alguna foto, trasteo las redes sociales, incluso a veces juego un poquito algún juego, como por ejemplo a Pokémon. Y cuando llega al final del día y me voy a acostar y lo pongo, el día que me fijo puedo ver como la batería ronda y oscila en torno al 30%. Algo que, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Es una maravilla. Y a día de hoy además sigo teniendo la salud de batería al 100% de su capacidad. Una de las cosas que me está haciendo sorprenderme incluso a mí mismo es que este año estoy haciendo mucho más uso de los accesorios y complementos de este iPhone 13 Pro Max. Concretamente, el accesorio que más estoy utilizando con muchísima diferencia es la Wallet, la cartera magnética de Apple, que te sirve para llevar tus tarjetas de crédito, tu DNI o lo que necesites en la parte trasera del iPhone, imantado y con una comodidad absolutamente bárbara. Una comodidad que, por ejemplo, para mí es muy útil en los días en los que voy, por ejemplo, con un pantalón chino o con un pantalón vaquero, pero que es un poquito ceñido y no quiero que se marque el bulto de la cartera, pues al final el llevar esta cartera tan pequeñita imantada a tu propio iPhone hace que, pues sinceramente, sea muchísimo más cómodo. Y otro de los apartados en cuanto a accesorios se refiere son las fundas. Y bien, siéndote francamente sincero, ya lo sabes, llevo la inmensa mayoría del tiempo el iPhone sin ningún tipo de funda. No obstante, en las últimas semanas he recurrido de forma bastante asidua a la utilización de una de las fundas. Concretamente estoy utilizando 2 fundas. La primera de ellas de la que te quiero hablar es de la funda de Banks, una funda de la marca Banks bastante pero que bastante ligera,
ligera pero bastante resistente. Tiene un acabado, como ves, muy minimalista así en carbono y le da un aspecto así como un poquito más futurista al iPhone. Una de las cosas que me gusta muchísimo, sobre todo para utilizarla más bien de cara al día a día, es que es muy pero que muy fina y muy ligera. Y sobre todo también me gusta mucho que es compatible con la tecnología MagSafe del iPhone. Ahora bien, sin duda alguna, mi funda preferida es la funda original de Apple, una funda que es en acabado en tipo piel y en color verde. El tipo piel lo que hace para mi gusto es que, al igual que me pasa con otro tipo de accesorios, a la hora de introducirlo o sacarlo del bolsillo hace que sea mucho más fácil que deslice sobre el mismo. Asimismo, al tacto me resulta muchísimo más cómodo utilizar la funda de piel que, por el contrario, la funda de silicona. Además, tengo la sensación de que es sin duda alguna una de las fundas más resistentes que he podido poner a prueba, por desgracia, con el iPhone. Pero como puedes estar viendo, al final tengo el iPhone perfectamente en 100% de condiciones, y eso es debido a que, sinceramente, con fortuna, cuando se me ha caído al suelo, ha ido siempre acompañado de la funda, y además casualmente siempre ha llevado puesta esta funda de cuero de Apple. Otra de las cosas que me está gustando muchísimo de la utilización o de mi día a día con este iPhone 13 Pro Max está siendo sin duda alguna la tecnología del ProMotion de la pantalla. Aquí te debo decir dos apartados. Uno de los que más me preocupaba iba a ser la gestión de batería que realizase el dispositivo al tener una tecnología que alcanza los 120 Hz de tasa de refresco. Pero bien, nada más lejos de la realidad, y ya que te estaba hablando de la batería. El hecho de que esa tasa de refresco sea adaptativa, que va desde los 10 hasta los 120 Hz, está haciendo que al final el iPhone, el dispositivo, decida en cada momento qué tasa de refresco pueda o necesite utilizar, y por tanto está haciendo que optimices esa batería. Y todo eso en un vídeo como el de hoy de experiencia de uso, ¿en qué se resume? Pues bien, se resume en que cuando estás utilizando tu iPhone notas una verdadera fluidez a la hora de deslizarte por los diversos contenidos. Y la pregunta, David, ¿se nota de verdad demasiado? Pues bien, principalmente cuando lo tienes y lo estás utilizando, puede llegar el momento en el que dices, ostras, pues realmente no se nota tanto. Pero en cuanto tienes ese pensamiento, lo único que te puedo recomendar es que automáticamente sueltes tu iPhone 13 Pro o 13 Pro Max, vayas a coger el primer iPhone o dispositivo que encuentres por casa, si es un iPhone mejor, y compruebes por ti mismo cómo notas la diferencia abismal que existe entre tener la tasa de refresco de hasta 120 Hz, es decir, con ProMotion, o no tenerla, porque como te digo, donde lo vas a notar es cuando vuelves, por el motivo que sea, a utilizar un dispositivo sin esta tecnología. ¿Y sabes en mi caso para qué es una de las cosas que más utilizo el iPhone durante todo este tiempo? Pues mira, te lo voy a decir, para trabajar. Como te digo, yo llevo la Dual SIM en mi iPhone, y no solo eso, sino que al final es una de mis herramientas principales de trabajo. Y aquí para mí hay una cosa que es fundamental, no, te diría imprescindible, y es la organización. Yo necesito tener 100% organizadas todas mis citas en el calendario. Y bien, yo aquí lo que hago es utilizar la app nativa de Outlook, porque es el gestor de correo que utilizamos en la empresa. Ahora bien, una de las cosas que me fascina y que me sirve muchísimo en mi día es tener el widget de calendario, ya que al final tengo tanto la cuenta de Outlook como la cuenta del calendario vinculadas dentro de calendario de iPhone, y eso hace que en el widget me muestre absolutamente todas las citas que tengo para ese día e incluso para el día próximo, algo que hace que esté 100% organizado en el 100% de los casos y en todo momento. Y bien, hace un momento te decía que para mí es sin duda alguna el mejor iPhone que he tenido hasta la fecha, y de verdad lo corroboro, y eso es algo que sí puede ser lo que esperas, pero que no siempre sucede. Pues bien, bajo mi punto de vista, llevamos unos años en los que cada iPhone que sale es un poquito mejor. Pero también te digo, ojo, muchas de las preguntas que normalmente me soléis hacer en este tipo de vídeos es: David, ¿vale la pena comprarme el iPhone 13 Pro Max si tengo el iPhone 12 Pro Max? Pues bien, no existe una respuesta definitiva a esa pregunta, porque va a depender muchísimo de qué tipo de usuario seas y qué uso hagas. Pero en la inmensa mayoría de los casos, obviamente no necesitas, es decir, no tienes la necesidad de hacer ese upgrade hacia el iPhone 13 Pro Max.
Y bien, te he hablado de los accesorios, de la cámara, de la batería, de la tecnología ProMotion y a fin de cuentas te he hablado de los apartados que más han marcado mi experiencia de uso durante estos 3 meses de uso y que han hecho que, como te decía, para mí este iPhone 13 Pro Max sea el mejor iPhone que yo, en mi caso, he tenido hasta la fecha. Dicho esto, déjame en los comentarios qué modelo de iPhone 13 tienes y qué tal te está pareciendo tu experiencia de usuario, porque te voy a leer y te voy a contestar y vamos a hablar un poquito acerca de vuestras propias experiencias de usuario con los dispositivos. Dicho eso, no olvides que es fundamental darle un buen like al vídeo, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!